Vamos a abordar la tercera y última parte de este tema relativo a texto, discurso, narrativa. Y para ello vamos de nuevo a insistir en esta interesante reflexión de Mike Ball, una de las expertas en la teoría del texto. Un texto, decía ella, es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. Y precisa, un texto narrativo será aquel en el que un agente relate una historia. Ahí está concentrada la idea de la narración. Hay un relato, hay un cuento, hay una historia que se cuenta, que se relata. Ese es el sentido de la narración. Y sigue diciendo, esa historia es una fábula presentada de cierta manera. Y una fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan. Ella se atiene aquí al criterio más tradicional de una narrativa lineal, sucesiva, cronológica. Por eso dice que lo que se narra es una serie de acontecimientos cronológicamente relacionados. Más adelante veremos que esto ha ido variando con el paso del tiempo y ya tiene otra significación. Concluye su reflexión diciendo, un acontecimiento es la transición de un estado a otro y los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son necesariamente humanos, aunque la palabrita actores nos suene que siempre es un sujeto humano. Actuar se define como un causar o experimentar un acontecimiento, lo cual quiere decir que no necesariamente son actores. Y en ese sentido los agentes pueden ser de diferentes naturalezas. Y entonces esto implica tener en cuenta que hay una afirmación del texto narrativo, es aquel que relata una historia. Y eso implica que el texto no es la historia. Una cosa es la historia, el curso de determinados acontecimientos, otra cosa es el relato, el cuento, la narración. Relata una historia el texto narrativo, pero no es la historia misma. Y siempre esto debe distanciarse porque la construcción de una narrativa es una construcción culturalmente determinada. La historia es por su cuenta, tiene su sucesión y sus características peculiares. Pero cómo la relato, cómo la cuento, cómo la narro, es otra cosa completamente distinta. Y como he dicho, pues estas cuestiones pueden secuenciarse de la siguiente manera. En primer lugar, los acontecimientos se ordenan en una secuencia. Y ahora sí aclaramos, a diferencia de lo que afirmaba Ball, que puede diferir de la cronológica. La narrativa ha ido evolucionando. Las narrativas originalmente eran simplemente, había una vez, y comenzábamos a narrar, a relatar sucesivamente lo que ocurría. Era una narrativa de corte lineal, cronológica, secuencial. Hoy esta secuencia puede diferir completamente de la cronología, de la sucesión, y distribuirse anárquicamente. Adelantamos aquí algo interesante. El filósofo francés Gilles Deleuze, al estudiar las características de la evolución de las narrativas, se refería al hecho de que la narrativa contemporánea podía seguir un ritmo más azaroso, menos ordenado, jamás cronológico. Y en ese sentido utilizó una especie de metáfora cuando se refería a la manera con que se proyecta el crecimiento de la raíz de un tubérculo, el rizoma. Y entonces el rizoma implica que no hay un ordenamiento cronológico, sino puede desarrollarse de una manera anárquica, azarosa, no sabemos hacia dónde vas. Y hay muchos productos culturales contemporáneos que siguen precisamente esta estructura, no cronológica, no secuencial, sino por el contrario, rizomática, como hubiera dicho él. La cantidad del tiempo, en segundo lugar, la cantidad de tiempo que se asigna a los diversos elementos está determinado sobre la base de la cantidad de tiempo que estos elementos ocupan en la narración. Hay, como se sabe, puede ser que un personaje tenga una presentación efímera, breve, sencilla, y desaparecen luego, no están presentes. Hay otros que, sin embargo, cruzan toda la narrativa de principio a fin. Hay determinados sets, determinadas secuencias que se realizan
dentro de un determinado espacio todo el tiempo. Sin embargo, hay momentos que en la narrativa puede aparecer en la sucesión temporal una presentación de un espacio determinado en breve tiempo y se cambia hacia otro lugar, hacia otro ámbito, cambia el set correspondiente y de esa manera pues depende del tiempo que cada uno de estos elementos está jugando dentro del conjunto de la narración en su conjunto. El tercer aspecto es que se dota a los actores de rasgos distintivos y de esta forma se individualizan. Y al hacerlo, estos actores se convierten en personajes. Aquí también hay que aclarar cómo ha ido evolucionando la narrativa. Los actores, como decíamos, no necesariamente tienen que ser seres humanos. Pueden ser animados, pueden ser animales, pueden ser figuras de diferente índole. Pueden incluso ser objetos que le damos cierta animación, objetos naturales, una montaña, un río, etcétera, un paisaje determinado. Y en ese caso son actores sin necesidad de que sean seres humanos. Y se convierten en personajes. Por eso yo puedo decir, esta montaña animada se ha convertido en el personaje de esta narrativa. Este espacio determinado se convierte en un personaje al individualizarlo. Porque sí, efectivamente, en cada una de las producciones culturales, tomemos por ejemplo un spot publicitario, distingo la individualización de determinado actor dado. Y en ese caso es esa transformación en personaje. La cuarta cuestión que debemos de ver es que los espacios en los que suceden estos acontecimientos reciben también una serie de características distintivas que lo transforman en lugares específicos. El espacio es el espacio como tal, cualquiera que él sea. Sin embargo, nosotros los convertimos en espacio de la narración, en lugares específicos, porque le damos unas determinadas características definitorias y lo inscribimos en la sucesión de acontecimientos de acuerdo a determinadas peculiaridades. No es lo mismo un espacio, digamos, lleno de luz que un espacio tenebroso, un espacio algo sumido en la penumbra, en las tinieblas, etc. No es lo mismo un espacio amplio, digamos un gran paisaje, o un espacio recortado, digamos el de una habitación dada. Y cada uno le da una especificidad, una característica distintiva al espacio en cuestión, a los espacios en los que tienen lugar los acontecimientos. En quinto lugar, las relaciones necesarias entre actores, acontecimientos, lugares y tiempo, todos los cuales eran disponibles ya en el estrato de la fábula, pueden tener otro tipo de relación, simbólicas, alusivas entre los diferentes elementos. Es decir, las definiciones de quiénes son los actores, cuáles son los acontecimientos, cuáles son los lugares, cuáles son el tiempo, no son tampoco definitivos. Simplemente en las narraciones tradicionales estaban así, descritos y ya, de esa manera. Sin embargo, en el momento actual pues hay una serie de consideraciones de otros tipos de relaciones. Por ejemplo, de carácter simbólico, de carácter alusivo, que hacen que la relación entre los diferentes elementos cambien de una u otra manera. Todo depende de cuáles son los objetivos del mensaje, cuáles son los objetivos del texto correspondiente y cómo ese texto responde a una discursividad dada. De acuerdo a determinadas peculiaridades, por ejemplo, en estos momentos se presenta la serie Cosmos, ¿no? La tercera vez que se presenta una serie de esta naturaleza, la primera realizada por Sagan, la segunda realizada por Neil y esta segunda igualmente de Neil y la última que está pasando actualmente. Observamos un tránsito que ya se observó en la primera, en la anterior, mejor dicho. ¿Y qué características tiene? Bueno, que se pasa desde una narración real, la presencia del especialista, del experto, de Neil, y de una supuesta nave espacial o de lugares reales que son tomados como escenas en el campo, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y de momento se traslada la atención hacia un animado. Y personajes importantes, interesantes, significativos de la historia de la ciencia, pues aparecen en términos animados, en el lugar donde vivieron, donde realizaron sus experimentos, etcétera, etcétera. Este es un recurso muy interesante que probablemente tenga que ver para crear cierta expectativa o interés, llamar la atención de determinado tipo de público. Y esa transición de lo real a lo animado, a lo ficticio, a lo creado, recreado de una manera determinada, pues cumple un papel
que puede de primera intención chocar un poco y luego uno se adapta a esas circunstancias. ¿Por qué? Porque se quiere establecer una diferenciación entre la realidad de la narración del experto, en este caso de Neil, y la narración especial, como entre paréntesis, como fragmentada, de estos sucesos, estos acontecimientos que siguen la propia historia, pero que se trasladan a otro tipo de lugar, otro tipo de tiempo y otro tipo de actores, por el hecho de pasarse al animado. Es una manera con que se puede estructurar hoy la narrativa. También se lleva a cabo una elección entre los diversos puntos de vista desde lo que se podía presentar los elementos. Es importante este tipo de selección en la narrativa, esta elección, diferentes puntos de vista. Bueno, porque efectivamente no es lo mismo en un spot publicitario que en una narración o en un texto que se aviene a un discurso de carácter científico que, digamos, por ejemplo, un discurso de corte publicitario o comercial, pero que tiene un sentido didáctico, de proyección social, de comportamiento cívico, etcétera, etcétera. Y tengo que tener en cuenta esas peculiaridades. ¿Qué tipo de atracción quiero que se logre? ¿Qué tipo de recepción quiero que se logre en los espectadores? Eso determinará diferentes puntos de vista a la hora de articular todos los elementos que estén presentes dentro de la narración. Un texto no consiste solamente en una narración. Un texto narrativo puede señalar pasajes que se refieren a algo distinto de los acontecimientos. Una opinión sobre algo. Esto también es interesante, que se usa mucho en la actualidad en diferentes tipos de mensajes de diferentes índoles. Se quiere no solamente realizar la narración, sino que se coloca como un elemento adicional, como una especie de entre paréntesis, como una especie de situar fuera la opinión que se tiene sobre algo, ¿no? Estoy explicando un suceso y quiero poner a manera de ejemplo la opinión que tienen diferentes expertos sobre esa situación determinada. Pudiera extraer ese bloque de opiniones y sigo el curso de los acontecimientos de la narrativa, pero la narrativa pueden tener este tipo de pasajes que son como adicionales, como fragmentos de complementación a la narrativa principal. O un descubrimiento por parte del narrador que no posea conexión directa con los acontecimientos. Como todo esto se ordena de manera ficticia, es un producto cultural elaborado, pues bueno, evidentemente el narrador, el que narra puede perfectamente hacer una conexión de elementos que están un poco ajenos, diferentes. Por ejemplo, estoy hablando de alguien y me detengo a describir el rostro o el lugar en el que me encuentro. No pertenece a la línea maestra de la narración como tal, sino que son determinados elementos complementarios. Por eso es posible estudiar lo que dice un texto y clasificarlo como narrativa de diferentes naturalezas. Por ejemplo, yo puedo determinar si es descriptivo, es decir, una simple narración que sea lineal o sea rizomática, pero describen algo, o de tesis, o sea que formulo determinadas ideas, que estoy defendiendo determinados puntos de vista. Y entonces la narrativa pues, puede ser de manera diferenciada entre uno y otros casos. Cuando se prepara, por ejemplo, la defensa de una tesis por parte de alguien, tiene un sentido bien distinto a narrar los acontecimientos de mi vida cotidiana. Es otro sentido. Y el texto cambia, la narrativa evidentemente va a cambiar también. Es importante también señalar en este sentido algo que es sumamente importante. Hemos hablado que uno de los actores es el narrador. Y el narrador también tiene características diferentes dependiendo del tipo de producto cultural de que se trate. Hay narradores presentes, o sea, quien está describiendo la acción que se hace presente dentro del objeto del producto cultural determinado. Pero hay veces que el narrador no existe como en forma de una figura humana, es un narrador en off. Es decir, escuchamos a alguien que nos está diciendo algo. Pero hay veces que ni siquiera hay un narrador en off. Hay un caso que puede observarse en varios filmes que han sido hechos con un sentido de reflexión cultural en el que no hay narrador. Simplemente la imagen va llevando el ritmo de la narración. No se escucha voz humana ninguna.
ni siquiera de un animado. Simplemente se van produciendo traslados. Es la imagen la que va conduciendo el ritmo narrativo como tal, por sí solo. Aquí viene el problema de si la narración tiene un carácter eminentemente verbal, un narrador real, un narrador en off, o si tiene un carácter de imagen solamente. La imagen va llevando el ritmo de las acciones como tal. Eso son todas las variantes posibles que tienen cada una de estas peculiaridades de la narración. Bien. Entonces, es importante desde este punto de vista llegar a otro criterio sumamente interesante. El punto de partida para discutir la noción de narración aparece vinculada a varias cuestiones. La narración se presenta bajo la forma material que supone el uso del lenguaje. Ball, en toda la consideración que hicimos anteriormente, repasando su idea, restringe la narración al lenguaje verbal. Pero hoy, como sabemos, el uso del lenguaje puede ser cualquiera, porque hay diferentes tipos de lenguaje. ¿Cómo, de qué manera se presenta de forma material ese uso del lenguaje? Es un lenguaje eminentemente verbal, es un lenguaje verbal y visual. Es importante siempre al juzgar la narración tener en cuenta el balance que existe entre lo uno y lo otro. Realmente hace falta el texto verbal, la imagen no puede hablar por sí sola. Realmente la imagen visual requiere, necesita, exige de la presencia de un segmento de lenguaje verbal para poder complementarla, darle sentido, acabar de completar toda la producción de sentido que tiene la narración determinada. Y siempre la narración está ligada indisolublemente a la noción de tiempo. Y aquí resulta muy importante incluso los efectos prácticos de la creación de un producto cultural. Hay tipos de procesos comunicativos basados en sistemas de significación diversos que por su naturaleza requieren de que sea en breve tiempo, para que agarren, para que enganchen, para que logren la atención de las personas. Digamos, un spot publicitario no puede ocurrir que el tiempo sea demasiado prolongado. Aburre, cansa, se desconecta el individuo que está escuchándolo. Requiere precisamente ese tiempo breve, ese tiempo rápido. Pero hay otras narraciones que por su carácter, tienen que extenderse inevitablemente. Nadie puede pretender que en un programa televisivo o fílmico dedicado a cuestiones científicas, usted vaya a narrar, a realizar la narración en un tiempo muy breve, porque esto estará determinado por la exigencia misma de la explicación que se va a dar. Nadie va a decir que un texto de cuento, una novela, tiene que tener una determinada cantidad de páginas o algo así por el estilo. Hay novelas que son breves, hay cuentos que son muy cortos. Ese célebre cuento de Monterroso, que es el ejemplo más ilustrativo, un autor guatemalteco, por cierto, que dice, cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y ese es el cuento. Es decir, en una breve frase está resumido toda una serie de ideas, porque produce una serie de posibles lecturas, de interpretaciones que dejan al lector bajo shock, porque ha sido muy breve la narración. Pero hay cuentos que son excesivamente largos y hay cuentos que son medianamente largos. La noción de tiempo es importante y está muy vinculada al hecho de la narración. Y la narración, para ser tal, necesita de actores que produzcan o cambien, sufren cambios dentro del proceso como tal. Si se trata de una novela, esto es sencillo de entender. Cada uno de los personajes de la novela juega un papel dentro de la narración. Hay personajes que son principales, protagónicos, y hay otros que son secundarios, que sirven de complemento a todo el sentido narrativo. Es interesante, por ejemplo, en algunos programas televisivos, que estos actores aparezcan en determinadas acciones y de acuerdo a su vestimenta, su gestualidad, su manera de presentarse al público, pues producen cambio dentro de la narración, alteran el ritmo de la narración, provocan una tensión especial, adicional, agregan una especie de valor agregado a la narración como tal. Y quiero detenerme finalmente en las estructuras de la narrativa. La narrativa tiene ante todo un tema, que es, por así decirlo, el punto de partida. Aunque aquí en el esquema aparezca al final el punto de partida. ¿Qué tema? ¿De qué trata la narrativa?
¿De qué trata la narrativa? ¿De qué va la narración? Puede ser una narración, como lo hemos dicho, en textos, en discursos, etcétera, de carácter científico, de carácter publicitario comercial, pueden ser de que sean de carácter religioso, etcétera, etcétera. Ese es el tema. Y está, por otra parte, al inicio del esquema, historia. La historia es cómo se hace la narración, cómo se relata, cómo se cuenta. Mientras que el tema es de qué va, aquí es cómo se hace, cómo se produce esa narración. Entonces, de la historia correspondiente. Esa historia que va diciendo, efectivamente, el ritmo, la manera de distribuir el tiempo, el espacio, los actores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y está el narrador o narradora, que efectivamente, como hemos dicho, puede estar presente, puede estar en off, o no realizarla un ser humano, porque la sucesión de las imágenes o incluso el efecto musical va permitiendo la narración como tal. Y por último, está incluida dentro de la narrativa el discurso. Pudiera parecer extraño porque el discurso es algo más amplio que la propia narrativa, pero aquí se trata de señalar que siempre tras una narrativa hay un discurso, una práctica discursiva, porque la narrativa pertenece a un género, un tipo, una manera peculiar de hacer. Todo el mundo puede identificar qué cosa es una narrativa literaria, de qué cosa es una narrativa de carácter científico. ¿Por qué? Porque está discursivamente relacionada con lo que social y culturalmente está legitimado como el discurso científico, comercial, etcétera, etcétera. O sea que la narrativa obedece necesariamente y expresa necesariamente un discurso determinado. Igualmente hay otras maneras de hacer clasificaciones correspondientes con respecto tanto a la historia como con respecto al discurso que se va a emplear o con respecto al narrador correspondiente. Estos serían aspectos a estudiar, a analizar a través de estos esquemas, de estos gráficos, y pueden permitir una comprensión más completa. Más adelante analizaremos un poco mejor las peculiaridades de dos elementos que tiene muy presente o siempre se tienen que tener en cuenta la narrativa. Una es cuál es el autor y otra cuál es el narrador. Y en tercer lugar, qué tipo de lector estamos teniendo en cuenta. De acuerdo a las características de la narrativa, el autor podrá realizar tales o más cuales alteraciones, cambios, modificación, crear la estructura de la narrativa de acuerdo a sus objetivos, a sus propósitos y de acuerdo a los criterios discursivos peculiares de esa esfera en la que él se mueve. Pero ¿habrá narrador o no habrá narrador? Existirán características de narración muy peculiares en esta obra, siempre hay. El narrador, pues bueno, como les decía, puede estar presente, ausente o no existir en general de manera directa, inmediata, en forma de una persona, de un ser humano como tal. Pero también hay que prestar atención a los lectores. Ahí, a continuación vamos a ver justamente algunas peculiaridades que tienen los lectores de acuerdo a clasificaciones que se han realizado posteriormente. Sobre todo, el maestro Humberto Eco realizó una experimentada, experta consideración de toda la variedad que se ha desarrollado de criterios respecto tanto al autor y al narrador como respecto al lector correspondiente. La pareja autor-lector, mediada por el narrador, si éste existe de alguna forma, pues constituye el esquema general de una narrativa determinada.